En esta segunda jornada del Mundial había mucha presión sobre Ecuador y Curazao. Los dos llegaban golpeados, los dos necesitaban sumar y los dos sabían que este partido podía cambiar completamente su destino en el torneo. Y al final ocurrió algo que muy pocos imaginaban. Ecuador no pudo pasar del empate 0-0 contra Curazao, un resultado que deja sensaciones totalmente opuestas. Para Curazao sabe a gloria, mientras que para Ecuador es una enorme decepción. Porque hay que ser sinceros, o bueno, hay que decirlo, Ecuador llegaba como favorito. Antes del Mundial muchos pensaban que podía ser una de las selecciones sorpresas del torneo. Tienen jugadores importantes, una generación muy competitiva y un entrenador como Sebastián Becase que ha intentado darle una identidad muy clara al equipo. Pero hasta ahora el Mundial está demostrando algo completamente diferente. Ecuador no está demostrando nada a lo que vimos en las eliminatorias sudamericanas. El partido comenzó con Ecuador intentando tomar la iniciativa. Tenía más la pelota, buscaba por las bandas y trataba de aprovechar la experiencia de Ener Valencia y la calidad de Moy. Pero Curazao planteó un partido muy inteligente. No salió a regalar espacios, defendió con orden y fue creciendo con el paso a paso de los minutos. Y aquí aparece uno de los nombres de la noche, Eloy Room. El arquero de Curazao hizo un partido espectacular, atajó todo lo que pudo, transmitió seguridad y se convirtió en el gran héroe de su selección. Incluso le ganó varios duelos a Ener Valencia, que tuvo algunas de las oportunidades más claras del encuentro, pero no logró definirlas. Con el paso del tiempo, Ecuador empezó a ponerse nervioso. El reloj avanzaba y las ocasiones desperdiciadas pesaban cada vez más. La presión aumentaba porque todos sabían que un empate servía muy poco. A ver, y es que Ecuador ya había perdido en su debut contra Costa de Marfil por 1-0. A ver, entonces, si en este partido no ganaban, ya se complicaban toda la eliminatoria. Era obligatorio, prácticamente obligatorio, ganar este partido. Sin embargo, volvió a aparecer el gran problema de esta selección, la falta de efectividad. Genera situaciones, tiene buenos jugadores, pero le cuesta muchísimo convertir, y eso en un mundial se paga muy caro. Pero tampoco hay que quitarle mérito a Curazao. Estamos hablando de una selección que está jugando su primer mundial de la historia. Ya eso es una hazaña enorme. Muchos pensaban que después de la goleada 7-1 sufrida contra Alemania, iba a llegar muy golpeados anímicamente, pero demostraron carácter, personalidad y una capacidad increíble para competir. De hecho, este empate puede ser uno de los resultados más importantes de la historia del fútbol curazoleño, porque no solo consiguieron su primer punto mundialista, sino que además lograron mantener su portería a cero, frente a una selección que, sobre el papel, era claramente superior. Para un país con poco más de 180.000 habitantes, esto es algo enorme y seguramente será recordado durante muchos años. Ahora, hablemos de lo bueno y lo malo de cada selección. Lo bueno de Ecuador sigue siendo su talento individual. Moisés Caicedo continúa siendo el líder del mediocampo, la defensa tiene nombres de calidad y el equipo es capaz de dominar los partidos. Pero lo malo es que empieza a preocupar ya muy seriamente es la falta de gol, la ansiedad en los momentos decisivos y la capacidad para transformar el dominio en victorias. O sea, todo esto está siendo muy complicado para la Tri. Después de 2 jornadas, Ecuador queda obligado a conseguir un resultado enorme frente a Alemania y además depender de otros resultados para seguir soñando. En cambio, Curazao sale reforzado. Lo bueno es evidente: espíritu competitivo, orden táctico, sacrificio y un arquero que tuvo una actuación memorable. También demostraron que pueden aprender de sus errores, porque pasaron de recibir 7 goles frente a Alemania a mantener el arco a cero. Lo malo, todavía les cuesta mucho generar peligro ofensivo y dependen demasiado de su sistema defensivo, pero sinceramente, para una selección debutante ya está superando mucho las expectativas. Y aquí viene una pregunta interesante. Muchos veían a Ecuador peleando por los octavos de final e incluso soñando con ser una de las revelaciones del torneo gracias a la calidad de su plantilla y a sus buenas actuaciones en los últimos años. Mientras tanto, Curazao llegaba simplemente a competir, a disfrutar y a intentar hacer historia en su primera participación mundialista. Pero el fútbol siempre sorprende. Hoy Ecuador está al borde de la eliminación y Curazao está escribiendo una de las páginas más bonitas de su historia. Así es este deporte. Un día eres favorito y al siguiente estás obligado a hacer una hazaña. Y un día eres pues una selección debutante a la que nadie presta atención
Del siguiente todo el mundo habla de ti porque acabas de conseguir un empate histórico en la Copa del Mundo. Este Ecuador contra Curazao no tuvo goles, pero tuvo tensión, drama, decepción, orgullo y una historia seguramente será recordada durante muchos años. A ver, y ahora la pregunta queda, ¿creen que Ecuador todavía puede salvarse en la última jornada? ¿O Curazao ya ganó algo mucho más importante que 3 puntos? El respeto de todo el mundo.